Miek tlacame quineltoca tlen poliwini inintlatoli. Ahmo melawak. El lugar prehispánico del Chante, porque aquí se asentó lo que fuera antes la población de Jocotepec. Cuando llegaron los españoles de este lugar, los obligaron a moverse a lo que hoy es Jocotepec. Con estas ramitas las colectaban, las dejaban secar y hacían escobas. El prehispánico, aunque hoy no lo parezca, era sumamente limpio. Sus casas las mantenían barridas. Eran muy aseados. Si se sorprendía a alguien robando en el tianguis de la población o tirando basura, recibían azotes. Creo que deberíamos de volver a esa época. San Juan Cozalá, antiguamente Cuetzalan. Este lugar fue el centro ceremonial donde vivía el Tlatoani. Aquí al fondo se ven todavía las escalinatas donde fue el centro ceremonial, centro donde se regaban todo el grupo de guerreros que protegía a la región de invasiones de tribus bárbaras. Esta agrupación llegó, según se cree, hace 10,000 años. Según lo comenta el arqueólogo William Willingham. Durante la colonia, este lugar fue destruido por los españoles y se aferraron tanto a la destrucción del lugar, de la región y de la cultura, que de la época prehispánica queda este lugar y al fondo todavía podemos encontrar piezas arqueológicas y el lugar en abandono, como lo está toda la región del lago de Chapala. Jocotepec es especialmente socorrido en sitios arqueológicos, debido a su pasado prehispánico como muestra de un pueblo exitoso en el dominio de la naturaleza y de la abundancia de estas tierras benditas y su ubicación geográfica. Pero esto conllevó a que muchos pueblos menos privilegiados los invadieran con fines de rapiña, asolando la región, por lo que fue imperativo armar la defensa y el centro de inteligencia que se encontraba en Cuetzalan, hoy San Juan Cozalá. Quien dirigía este centro de inteligencia era el Tlatoani, a quien se le pagaba tributo por el bien recibido. La vida normalmente era buena y comerciaban con otras tribus, intercambiando riqueza, ideas y costumbres, y todo lo que contrae el contacto con otros pueblos. Pero no era así con los purépechas, ni con los ayultecos, quienes habitaban las salinas, los cuales ellos se sentían dueños. Algo de exaltar de esta región fue la pesca, sobre canoas que moldeaban con carrizos frescos, en puntas y amplias en la parte superior, de la que podía llevar de 2 a 3 hombres sentados. La pesca era selectiva. Se daban el lujo de seleccionar las exquisitas especies como pescado blanco, popocha, boquinete, charales, que se comían después de ser deshidratados bajo el quemante sol. Esta técnica sobrevivió por centurias. También se daban el lujo de la obtención de aves. Las redes que utilizaban, increíblemente, no eran para atrapar peces, sino patos. Gracias a la abundancia y la flora de los primeros frailes, describieron a nuestros pobladores como personas de buena complexión física. El descubrimiento de rastros humanos se debe a hace algunos 40 años con la tecnología agrícola profunda que afloró los asentamientos de las tumbas de Tiro,
sus ofrendas mortuorias según el sexo. Por desgracia, el saqueo constante ha sido perdido para siempre el justo estudio de estos pueblos. Y esto lo digo con el afán de difundir el abandono en el que se encuentra la zona, cuando pudiéramos explotarlos y desarrollarlos como una fuente de divisas de nuestro pueblo tan necesitado de trabajo.